El día de hoy vamos a ver sobre lo que son los mestizos y los montubios. Le hago la pregunta, ¿los mestizos provienen de la mezcla de qué o de quiénes? De los españoles, Con los indígenas. Ya recuerde, cuando habitaban aquí los indígenas provenientes del Imperio Inca y llegaron los españoles a conquistarnos, los españoles se casaban con las indígenas o los caciques ofrecían a sus hijas en forma de alianza y tenían sus hijos que ya eran lo que son los mestizos. Ahí fue cuando nació lo que hasta ahora somos nosotros, que somos los mestizos. ¿Ya? Entonces aquí ya le había dicho, la conquista española fue realizada por un grupo de varones españoles. Algunos españoles se pudieron trasladar con sus esposas. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cómo se llaman los hijos nacidos en América, pero que provienen del esposo y esposa español? ¿Cómo se llamaban ellos? Blancos. Los blancos, a los españoles le dicen blancos. Eso es lo mismo. Cuando venía el español con su esposa y se asentaban en América y tenían hijos, ya los hijos no eran españoles, eran criollos. ¿Ya? Eran los criollos. Eso yo les dije al inicio del año lectivo, hablamos sobre las mezclas. En cambio, si venían los españoles y se casaban con las indígenas, las mezclas se llamaban los mestizos. ¿Ya? Aquí, para la gran mayoría, estableció relaciones con mujeres indígenas para ser aceptados entre los grupos indígenas y se casaron con las hijas de los caciques y así fue el mestizaje. ¿Cómo fue el camino de mestizaje? Los españoles o criollos se consideraban superiores debido a sus orígenes étnicos. Los españoles poseían privilegios, los españoles eran los únicos que podían ejercer cargos, eso también ya lo habíamos visto, y la mayoría de los mestizos solamente se dedicaban a las actividades artesanales. Y ya cuando fuimos libres de la corona española, ahí sí los mestizos pudieron lograr trabajar en sectores públicos. Asimismo, la educación. Antes solamente los españoles y los criollos podían acceder a la educación, mientras que los mestizos no, pero con la independencia, ya ahora sí, los mestizos podían estudiar. ¿Tiene alguna pregunta? Como usted sabe, el tema de los mestizos, como ya lo habíamos visto al inicio del año, es un tema muy corto. Solamente es para ver de dónde surgió el mestizaje, que usted ya lo sabe que son de los españoles. Ahora, los montubios. Los montubios no es una mezcla, por si acaso. No es mezcla de qué sé yo, de indígenas, no es una mezcla. Son personas que ellos mismos decidieron autodefinirse como montubios. Ya ellos cogieron y adaptaron su cultura o adaptaron su forma de vivir y ellos se autodefinieron como montubios. Los montubios son los que están residiendo en la región litoral. ¿Ya? En la región litoral, donde estaban los españoles, donde estaban los indígenas y donde estaban los negros, de todas esas combinaciones, decidieron convertirse en montubios. ¿Ya? Entonces, pregunto yo, ¿usted sabe alguna tradición netamente de los montubios? El rodeo montubio. El rodeo montubio, ¿ya? ¿Alguna más? Los juegos de gallos. Amorfino. Los amorfinos también es otra. El juego de gallo también. ¿Qué cosa? Peleas de gallo. Las peleas de gallos también. Ya todo eso es su identidad, la identidad que ellos se acogieron. Pero verá, no es que ellos se mezclaron. Si ustedes dicen
¿Qué son los montubios o de dónde provienen? Bueno, son blancos o españoles o indígenas o afro que decidieron autodefinirse como montubios por vivir en el litoral, por dedicarse al campo, por adaptarse a este tipo de cultura, ¿ya? Entonces ellos tienen sus propias tradiciones y culturas. ¿Ya? Aquí vamos a ver, aquí hay un amorfino, ¿ya? Que es una de las coplas netamente de lo que son los montubios. ¿Ya? Aquí dice el montubio es en la costa, lo que el cholo es en la sierra. De raíces rurales, extrovertidas y trabajadoras, los manabitas lo asumen como uno de los pilares de su identidad. No solamente en Manabí, sino en otras partes de la región costa también son identificados como montubios. ¿Tiene alguna pregunta? No. Ok, vamos a ver. Déjenme pausar. Campaña Yo leo en casa. Presentación de una tradición de la cultura ecuatoriana, el amorfino, que tiene un carácter literario, usado para expresar la forma de pensar con un toque de romanticismo y sentimiento producido por el amor a la hora de enamorar a una mujer, o con el humor a la hora de alegrar a los amigos. Buenos días, niña hermosa. El verla me da emoción. Las palabras que le digo me salen del corazón. La manzana para dulce, el limón para jugoso, mi corazón para firme y el tuyo para engañoso. Anoche tuve un mal sueño, que en la calle me atracaban. Habían sido sus ojitos que enojados me miraban. Yo no confío en los hombres, aún viéndolos llorar. Sus lágrimas son vacías y lloran para engañar. Quisiera poder decirte tiernas frases a montón, para llegar suavecito y robarte el corazón. El mango para comerlo debe estar pintón, el hombre para quererlo no debe ser charlón. Niña de mi corazón, tus desaires me maltratan, lastiman mi corazón y de a poquito me matan. Joven, ¿Qué características ustedes pueden notar en ese amorfino? Los amorfinos, que son coplas netamente de los montubios, como usted puede observar, tienen que rimar, ¿ya? Y los utilizan, una para la jerga o para divertirse, y otras para enamorar. Entonces observe cómo riman los amorfinos. jovencito presumido, no pierde el tiempo conmigo. Desde ya le voy diciendo, solo puede ser mi amigo. En el cerro nace el agua, en el jardín nace la flor, en mi corazón para ti nacen palabras de amor. Yo no creo en sus palabras, ni parecen de verdad. Son un discurso barato, me saben a falsedad. ¿Listo? ¿Les gustaron los amorfinos? Sí, Lice. Sí. Ok, voy a compartir la tarea. Dice, comenta las siguientes ideas. Usted va a leer y va a escribir qué es lo que usted entiende. La primera dice, la corona española recomienda casamientos de españoles con indígenas para transmitirles a los indígenas la razón y el entendimiento. ¿Qué querrá decir con eso? Se casan los españoles con indígenas para transmitirles la razón y el entendimiento. ¿Qué cree usted que quiere decir eso? Nadie. Criar bien a los hijos. ¿Qué cosa? Criar bien a los hijos. Recuerde que cuando los indígenas no creían en nuestro Dios, ellos creían en el sol, en la luna, ellos tenían su idioma. ¿Cuál era el idioma de los indígenas?
Quichua. El quichua, ¿verdad? Entonces, cuando se casaban para establecer alianzas, los españoles les enseñaban la religión, les enseñaban a hablar español, les enseñaban las culturas españolas, se les enseñaban a los indígenas. Por eso, les transmitían la razón y el entendimiento. La otra dice, en la época colonial, para ingresar a la universidad se debía probar pureza de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que los únicos que podían estudiar, ¿quiénes eran? Los criollos y los españoles. Los únicos que podían estudiar eran los criollos y los españoles, nada más. Entonces, solamente por ser hijos de españoles o ser criollos, eran los únicos que tenían acceso. Los demás no, ellos no tenían, se pueden decir que antes se les decía los de sangre azul. Ya las mezclas, los mestizos, los montubios, los afro, esas mezclas no son consideradas nobles ni sangre pura, ¿ya? Acá dice, selecciona la respuesta correcta. Los montubios son. ¿Cuál de los tres literales es el correcto? La segunda. La adaptación y transformación étnica e interregional de indios, blancos y negros en el litoral ecuatoriano. Ajá. Recuerde que no son mezclas, son personas, ya sean blancos, afros, o negros, o indios, o indígenas, que ellos mismos decidieron autodefinirse como montubios y viven en el litoral ecuatoriano. La última. La segunda, adaptación y transformación étnica de indios, blancos y negros, adaptación. Ellos mismos quisieron adaptarse a ser montubios. Identifica y escribe el nombre del grupo étnico que corresponde a cada uno de los siguientes datos de origen histórico. Son producto de la mezcla de españoles, indígenas y afro. Mestizos. Montubios. Dos montubios, recuerde que ellos se autodefinieron. Ya, aunque aquí la palabra mezcla no quiere decir que se casaron, sino que simplemente ellos decidieron autodefinirse. Un grupo de náufragos. Afroecuatorianos. Afrodescendientes. Afroecuatorianos. Los afroecuatorianos. Antes de la llegada del Imperio Español existían muchos pueblos con características propias. Los indígenas. Los indígenas. Son producto de la mezcla de blancos, indígenas, afro y viven en la zona litoral. Montubios. Aquí también están hablando de los montubios. Aquí dice, escribe un dato histórico de cada uno de los siguientes grupos étnicos. Usted puede escribir aquí los mestizos, de dónde surgieron o cómo surgió su mezcla, los indígenas, que ya habitaban aquí, que eran parte del Imperio Español, perdón, del Imperio Inca, los afro, cómo llegaron, los montubios, cómo se formaron, ¿ya? Un dato histórico de cada uno de los siguientes grupos. Y por último, recorta y pega una imagen de los 4 grupos étnicos que hemos visto, que son estos que están aquí, mestizos, indígenas, afro y montubios. El día viernes voy a tomar lección de estos 4 grupos, ¿ya? El día viernes tomo lección. ¿Alguna pregunta? No. No, sí, no. Ya, listo, déjeme tomar asistencia.